Yo creo hablar del sector de alojamiento en su conjunto hotelero, vamos, en su conjunto casas rurales, etcétera. Hablar de un periodo concreto de este año pasado, del 2020, no tiene mucho sentido desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que prácticamente desde el mes de septiembre y ya en octubre confirmado al 100%, casi más del 95% de la oferta estaba cerrada. Por lo tanto, hacer una comparativa respecto del 2020 con respecto al 2019 no sería equilibrada porque la oferta no ha existido prácticamente, ¿no? Siempre decimos que si no hay movilidad, no hay turismo, y evidentemente las circunstancias en las que hemos vivido estas Navidades, pues con más razón para plantear el asunto desde esa perspectiva. En conjunto, en el 2020, la pérdida de facturación o cifra de negocio del sector de alojamiento, incluidos los campings, ha sido cercano al 85%, ¿vale? Hemos tenido un periodo de actividad muy corto, en torno a 2 meses y medio, en plena temporada alta de campos de golf, tanto en el primer tramo como en el segundo tramo, no ha habido actividad. En el caso de turismo de interior, en plena temporada alta, otoño y parte del invierno, no ha habido actividad, con lo cual la situación es bastante complicada. Los hoteles, como te decía antes, casi el 85%, el 90% de la planta está cerrada. Eso es una pérdida en número de plazas aproximadamente operativas. Podemos estar hablando, en los mejores momentos de toda esta parte final del año, no llegaría a unas 3.000 plazas concentradas fundamentalmente en las 1.100 que hay en Huelva y el resto en el interior. Y esos son los datos. Hombre, todos los sectores han sido tocados, ¿no? Y en función del tiempo, el momento en el cual estemos analizando el asunto, pues prácticamente por igual. Por ejemplo, en el confinamiento primero, pues todos los sectores estaban igual de afectados porque estaban cerrados, pero conforme se han ido produciendo nuevas etapas, nuevas fases, probablemente el sector menos afectado haya sido el de la hostelería, entendiendo la hostelería con una pérdida de más del 52% de facturación. Es decir, esto es muy fácil. Planteémonos desde una perspectiva personal. Sí, esto es como decirte a ti o a mí que tenemos que vivir durante el año 2020 con el 50% de nuestro salario, ¿no? Vamos a ver, nosotros teníamos a principios, prácticamente a finales del año, ¿no?, unas perspectivas de una reactivación general del sector en cuanto hubiese movilidad. ¿Y eso qué significa? Pues a efectos de turismo internacional pensábamos, como decía antes, que iba a ser a primeros de año, cosa que ya hemos visto que no ha sido posible. Y a efectos de mercado nacional, vinculado fundamentalmente al segmento de sol y playa, que digamos es la parte, digamos, el grueso de la oferta se concentra en ese segmento. Estamos hablando de más de un 85% de plazas disponibles en ese segmento. Teníamos las perspectivas, seguimos teniendo cierta esperanza de que finales del mes de mayo, primeros de junio, podía estar reactivada, no al 100%. Pensábamos el año pasado, como te decía, hemos perdido un volumen de cifra de negocios del 80-85%, y este año pensábamos, las previsiones podían estar en torno a una pérdida de cifra de negocios cercanas al 50 y tanto, 60. Pero la verdad es que hacer esa conjetura a día de hoy es muy complicado porque las circunstancias son muy volátiles, todo cambia el escenario momento a momento. Albergamos la esperanza, como te decía, de poder reactivar el sector a primeros del mes de junio, pero bueno, a día de hoy eso nadie lo podrá asegurar. Bueno, cada sector tiene una hoja de ruta, tiene un plan elaborado, tanto a nivel de interlocución con la Junta de Andalucía como con la Administración Central y, por supuesto, con la Administración local. Ahora mismo la situación pasa porque intentar que nos dejen trabajar, cosa que eso ya es muy complicado en sí mismo, porque entendemos perfectamente que la prioridad del año pasado, y lo que venga por delante, debe ser preservar la salud de los ciudadanos. Compatibilizar eso es muy complicado, porque se produce socialización, porque son sectores que están muy vinculados, como decía antes, a la movilidad, y eso realmente va a ser un problema. Por lo tanto, tenemos que irnos a la otra parte, es decir, si no podemos trabajar, necesitamos algún tipo de ayuda. Ayudas directas, estamos cansados de trabajar con las administraciones y parece que el horizonte no es muy halagüeño. Nosotros ahora mismo trabajamos en 3-4 líneas fundamentales. Son los costes operativos de mantener, en el caso de los hoteles, por ejemplo, de mantener una oferta como la que tenemos cerrada a día de hoy. Hay varios costes operativos, consumos energéticos, que en principio nos penaliza el no poder cambiar de potencia durante nada más que una vez al año, y eso es un problema a la hora de adaptar tus costes de mantenimiento. Los costes salariales, que bueno, ahora veremos a ver con las más que posibles
prórroga de los ERTE, en qué condiciones se producen, y después, por último, unos costes también muy importantes en ámbito impositivo. Yo creo que ahí es donde realmente tenemos que hacer un gran esfuerzo. Ayudas directas va a ser complicado, ya nos lo han dicho tanto el Gobierno Central como la Junta de Andalucía. Estamos trabajando, yo creo que en los próximos días va a haber una buena noticia para el sector de alojamiento, que no os puedo adelantar porque todavía está en fase de elaboración, pero creo que es una buena noticia en cuanto a ayudas. Pero fundamentalmente los impuestos. Es decir, aquí no se puede plantear que un establecimiento de cualquier tipo, alojamiento turístico, camping, campos de golf, hostelería, agencias de viajes, parece impensable que tras un año en el cual hemos funcionado 2 meses en el mejor de los casos, con normalidad, entre comillas, se nos exija pagar los mismos impuestos que como si no hubiese pasado nada, ¿no? En eso estamos trabajando con la Diputación Provincial, ya empezamos el año pasado a trabajar, a avanzar en una especie de plan de ayudas que ya veríamos cómo lo encajaríamos, y con la Junta de Andalucía en el sentido de poder convencer, entre comillas, a los ayuntamientos, con los cuales hemos tenido también muchas reuniones, pero prácticamente, bueno, en Huelva prácticamente no en ningún ayuntamiento, salvo alguna excepción relacionada con la tasa de ocupación de vía pública, basura, en un momento puntual, pero realmente los impuestos gordos, ten en cuenta que un hotel de 3 estrellas en Huelva, de 4 estrellas, más o menos con unas 340 habitaciones, paga cerca de 350.000 euros de IBI en este caso, ¿no? O sea, necesitamos un apoyo en eso porque, además de justicia, es decir, no podemos plantear, nosotros encantados de pagar, si tiene que ser un millón, pero cuando realmente las circunstancias lo permiten. Mira, no solamente en los hoteles, es decir, el conjunto de actividad, o sea, el conjunto de la empleabilidad del sector en el conjunto de la actividad turística de Huelva, si cogemos alojamiento y cogemos hostelería, que son los 2 núcleos más importantes, estamos hablando de cerca de 21.000 trabajadores en máxima ocupación y de una media de unos 15.000 al año, de media. Además, es una empleabilidad que está muy repartida en el conjunto de la provincia. ¿Qué ha supuesto esto? Pues en el caso de la hostelería, una pérdida a día de hoy de más de un 20% de puestos de trabajo. En el caso de los hoteles, la situación es distinta porque en los hoteles la figura predominante en nuestro destino como consecuencia de la estacionalidad es el fijo discontinuo. Ese trabajador ahora mismo no está, digamos, no ha causado baja en su situación de afiliación o de alta en la empresa, pero está en los ERTE. O sea, con lo que al final prácticamente ahora mismo la empleabilidad del sector es muy baja, por no decirte casi nula, ¿no? Salvo la hostelería, eso sí. Me pones en un compromiso, porque evidentemente aquí opiniones las hay de todos los colores. Tenemos en cuenta que es un sector que no es homogéneo, que cada uno tiene sus connotaciones, ¿no? Si hablas con los hoteles te dicen una cosa, si hablas con la hostelería te dicen otra, pero básicamente, en mi opinión, después de recabar todas las opiniones de todos los sectores, yo creo que ahora mismo deberíamos hacer un esfuerzo todos en preservar unos días, 15, 20 días, para disminuir los datos que son evidentes. Es decir, nosotros, lo he dicho al principio, siempre hemos, por supuesto, reivindicado ayuda, hemos criticado las limitaciones, pero siempre con la premisa de salvaguardar la salud. Los datos que ahora mismo estamos manejando todos día a día te indican que la situación es muy complicada. Por tanto, yo creo que sería bueno poner un poco de pie en pared, si se me entiende, es decir, vamos a estar, el mes de enero es además un mes económicamente para el sector complicado de siempre, no en estas causas, ¿no? Con esto mucho más, evidentemente. Pero a lo mejor quizás sea momento de pararnos, porque si no estamos poniendo en tela de juicio y en peligro esa reactivación de la que yo te hablaba a finales del mes de mayo, ¿no? La vacunación, ayer tuvimos también, el martes tuvimos conocimiento del plan de vacunación. Nos parece que se tiene que hacer un esfuerzo porque la gran mayoría de nuestros usuarios al final del 2021 probablemente no estén en situación de vacunación. En fin, la situación, como te decía antes, es complicada, pero yo creo sinceramente que en estos momentos, mal que me pese y mal que algún empresario lo pueda malinterpretar, yo creo que debería ser esa.